Hasta agosto se extiende la cuarentena acá. Me corto los dos huevos con una... ¡Ey! ¿Qué tal? Me agarran acá, cuarenteneando. ¿Cómo les va? Este es Hiro Onoda, nacido el 19 de marzo de 1922 en Japón. A los 17 se puso a trabajar en una empresa en China, más específicamente en Wuhan. El primer caso positivo de coronavirus. Y después a los 18 se alistó en el ejército japonés. Lo entrenaron como oficial de inteligencia y el 26 de enero de 1944, ya en plena Segunda Guerra Mundial, lo mandaron a una isla en Filipinas. Su misión ahí era evitar que lleguen los estadounidenses atacando pistas de aterrizaje o distintos muelles. Y además le dieron una orden muy clara, que jamás se rinda. Es más, lo incentivaban a suicidarse antes que a rendirse. Onoda llegó a la isla y se unió a los militares japoneses que ya estaban instalados ahí, pero como ellos eran de mayor rango, le prohibieron hacer esa misión para la cual fue enviado. Como resultado de eso, el 28 de febrero de 1945, los estadounidenses tomaron por completo esta isla en Filipinas, y todo el ejército japonés fue expulsado. Y con expulsado me refiero a fusilado. Pero Onoda y 3 soldados más lograron huir y se refugiaron en las colinas. Tal como lo habían jurado, no se iban a rendir y preferían morir antes que rendirse. 8 meses después se enteraron por un folleto que vieron que la guerra había finalizado el 15 de agosto, pero ellos pensaron que eso era propaganda de los enemigos y no creyeron nada. En diciembre del 45 les llega un segundo aviso impreso, esta vez firmado por el oficial que estaba a cargo de ellos, obligándolos a que se rindan, diciéndole que la guerra ya está, ya había terminado. Pero ellos también lo tomaron como falso. Y acá viene una cronología que es increíble. En 1950, uno de estos soldados que estaba con Onoda decide entregarse a las fuerzas policiales filipinas y el resto del grupo decide esconderse aún más. En 1952 les llega otro aviso, un avión pasa por arriba de ellos y les tira cartas y fotografías de sus familiares donde les pedían por favor que se rindan, que ya está, que la guerra había terminado. Pero ellos lo seguían tomando como falso. En 1953 se tirotean con unos pescadores locales y otro de los soldados que estaba con Onoda muere en el 54 a raíz de una herida de ese tiroteo. El 19 de octubre de 1972, recordemos que esto empezó en el 44, otro de los soldados que estaba con Onoda se muere en un tiroteo con la policía local y de esa manera Onoda queda solo. Hasta que el 20 de febrero de 1974 la historia cambia cuando aparece en escena un pibe llamado Norio Suzuki. Norio era un flaco medio hippie que había dejado la carrera que estaba estudiando, un capo, para dedicar su vida exclusivamente a encontrar 3 cosas: a Onoda, a un panda y al Yeti. Finalmente, en esa fecha, el 20 de febrero del 74, este pibe Norio lo encuentra a Onoda en la jungla y comienzan a hablar un montón. Norio quería saber qué pasaba por la cabeza de Onoda y Onoda le dijo que para él seguían en guerra y que todas las solicitudes de rendirse que le llegaban eran todas falsas. Se terminaron haciendo buenos amigos, hablaron un rato largo y se sacaron un par de fotos. Cuando Norio vuelve a Japón, hace públicas esas fotografías y el relato de Onoda. Y eso generó que el gobierno japonés hable con el oficial que en su momento estuvo al mando de Onoda y los soldados y le diga: mirá, flaco, anda, fíjate qué onda, decile que se rinda, que la guerra ya terminó y tráelo otra vez a Japón. Es una locura y se va a morir en la jungla solo. Por lo tanto, este oficial viajó hasta Filipinas, se encontró con Onoda cara a cara y le entregó en mano un folleto impreso firmado por él mismo donde le decía que se rinda y que la guerra ya había finalizado. Y recién ahí Onoda se rindió, después de haber pasado como 30 años escondido en la jungla pensando que la guerra continuaba y esperando órdenes. Y a pesar de que Onoda mató a varios habitantes de esta isla filipina flasheando que eran enemigos, recibió un indulto por parte del presidente filipino. Onoda volvió a Japón y fue un boom mediático, publicaron su biografía, se hicieron documentales y hasta una miniserie japonesa. El gobierno incluso le ofreció bastante plata y Onoda la rechazó y dijo que la donen a una organización benéfica. Igualmente no le estaba gustando nada toda la atención mediática que estaba recibiendo y en el 75 decidió abandonar Japón e instalarse en Brasil, donde vivió bastantes años en base a la cría del ganado. Recién en el 84 volvió a Japón, donde fundó un colegio para promover los valores que, según él, se habían perdido. En 1996 volvió a esta isla filipina, donde básicamente vivió 3 décadas escondido en la jungla y donó $10.000 a una pequeña escuela local. Y recién el 16 de enero de 2014, ya con 91 años, falleció a raíz de una neumonía que se le había complicado bastante. Así que esa es la historia de Onoda, este señor súper patriota, y pido disculpas si pronuncié mal algún nombre, pasa que no sé japonés. Nos reencontramos en el próximo video. Hasta luego, y los invito, como siempre, a suscribirse, comentar, dejar una manito arriba y por qué no activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Hasta luego. Chau, chau.